cuando se produce un cambio en la señal de entrada. Hay ciertas características asociadas al comportamiento del sensor cuando ocurren estos cambios. Por ejemplo, la velocidad de respuesta, que es característica que tiene el sensor asociado a qué tan rápido responde a la variación de lo que está midiendo el sensor. Vamos a suponer que ese sea el comportamiento de la variable que quiere medir el sensor. En realidad, ninguna variable en el mundo físico cambia así, ni una variable continua, ¿no? Cambia de manera brusca. Pero vamos a suponer que la temperatura del fluido que está circulando por esa tubería, por alguna razón, cambia su temperatura. De un valor bajo pasa a un valor alto. El sensor, pues, va a registrar esos cambios, pero no lo va a hacer de manera instantánea. Esta pendiente que se genera en lo que registra el sensor está relacionada con la velocidad de respuesta. Mientras más alta o más grande sea esta pendiente, significa que el sensor responde más rápido. Estos puntos azules representan la respuesta del sensor frente al cambio en la variable. Se entiende que aquí el líquido que pasa por tubería está a esa temperatura y el sensor le está indicando pues que está a esa temperatura. Correcto, seguramente oscilando, ¿no? Porque siempre tiene fluctuaciones debido a la precisión, a la exactitud del sensor. Si la variable, en este caso la temperatura del fluido, cambia, vamos a suponer a este valor, uno esperaría que el sensor le indique a usted pues que la temperatura es esta. Correcto. Y eso es lo que va a hacer, pero no lo va a hacer de manera instantánea. Se va a tomar un tiempo hasta que el sensor le indique a usted el valor de la variable. Porque esta pendiente que se genera aquí está relacionada con la velocidad de respuesta. Si estos puntos azules van más rápido hasta este valor, significa que su sensor responde bastante rápido, tiene una velocidad de respuesta alta. Pero si en cambio estos puntos tardan más tiempo en llegar a registrar el nuevo valor, significa que la velocidad de respuesta de su sensor es lenta. Otra característica del sensor es la constante de tiempo, o también se le puede conocer como el retraso de medición. Es en realidad tiempo característico de la función de transferencia del sensor. Imagine que y es la variable que se está midiendo y y sub t es el valor que reporta el sensor. Es lo que usted va a leer en el sensor, es lo que la señal que sale del sensor. Entonces, entre y, que es la variable que se mide, y yt, que es la variable que se envía, hay una relación. Se supone que si y aumenta 2 unidades, pues yt también debería aumentar 2 unidades equivalentes. Esta relación de variables yo la puedo asociar a una función de transferencia, en donde hay un tiempo característico de esta relación. Si fuese una relación de primer orden, esto sería igual a la ganancia entre una constante de tiempo, el tau, por s más 1, ¿verdad? Se refiere justamente a esa constante de tiempo. No le ponemos de primer orden porque no necesariamente la relación entre la variable que se mide y la variable que se reporta es o siguen una relación de primer orden, porque también podrían seguir una relación de segundo orden. Por eso que siempre te decimos que la función de transferencia que relaciona esas dos variables depende de una constante de tiempo. Otra característica es el error dinámico. Y ese error dinámico es la diferencia que existe entre el valor real de la variable que se está midiendo con el valor que indica el instrumento. Vamos a suponer que la variable que se mide, otra vez si usted gusta, puede ser la temperatura que circula, del fluido que circula por esa tubería. Vamos a suponer que la temperatura aumenta de esa manera. A medida que pasa el tiempo, la temperatura aquí en este punto aumenta de esta forma. Pero el sensor registra esto. El sensor, la señal que sale del sensor indica que la temperatura en este punto son estos valores que están acá. Entonces aquí podemos ver que en un determinado instante de tiempo hay una diferencia entre el valor real y el valor que el sensor está reportando. A esa diferencia, que vendría a ser, por ejemplo, esta distancia vertical que hay entre estas dos curvas, se le denomina error dinámico. Uno esperaría que el error dinámico sea muy pequeño. Nunca va a ser cero. Siempre va a haber un error entre lo que se mide y lo que se reporta. Ojo que esto solo se ve cuando la variable que se está midiendo está cambiando constantemente. Es como que lo que reporta el sensor nunca está a la par
en un momento dado con lo que realmente se está midiendo, ¿no? Hay como un pequeño desfase. Claro, uno esperaría que esta diferencia sea muy pequeña, suponiendo, vamos a suponer que si la diferencia aquí es de 0.01 grados, entonces si en este instante de tiempo la temperatura real del fluido es 20 grados, su sensor le estaría reportando 19,99 grados Celsius. Hay una diferencia, pero es tan pequeña que podemos asumir de que prácticamente no es tan significativo y por lo tanto podemos indicar que no hay un error dinámico. Pero si la diferencia es de 1 grado o 2 grados, ahí sí ya la cosa es un poquito más importante, ¿no? El amortiguamiento es una característica que está relacionada con la reducción progresiva del comportamiento oscilatorio que puede presentar, en este caso, el sensor. Aquí tenemos dos comportamientos. La curva roja representa el valor real de la variable. Si gustan, otra vez puede ser la temperatura en este punto, del líquido que pasa por este punto. Esa es la línea roja, la temperatura real. Y como estamos observando ahí, la temperatura real del fluido tenía un valor bajo y ocurrió algo y la temperatura empezó a subir. Y luego parece que se estabiliza otra vez en un valor constante. Como sabemos, nunca va a ser fijo, nunca va a ser totalmente constante, siempre tiende a fluctuar. Entonces fíjense, en ambos casos es igual. La línea azul representa lo que reporta el sensor. Se supone que el sensor debería reportar la misma temperatura, pero aquí tenemos dos sensores. Un sensor genera este comportamiento, como vemos acá, constante, y empieza a aumentar, porque también está aumentando la temperatura del fluido, y luego alcanza un valor máximo y alcanza otra vez a ser constante. Por acá, como está fluctuando, él también empieza a fluctuar un poco, empieza a subir también, sube demasiado, empieza a oscilar y poco a poco se estabiliza en un valor fijo. Frente al mismo comportamiento de la variable, al final, es decir, en un tiempo largo, van a dar la misma respuesta. ¿En qué se diferencian? En el comportamiento que tienen aquí, en esta zona. Por ejemplo, aquí, este sensor, si bien es cierto la variable empieza a oscilar un poco, ese sensor es bastante estable. Sube, pero se mantiene fijo en un valor medio alrededor de esta oscilación. Es como que no sigue necesariamente el comportamiento que podría, o la tendencia que estaría marcando la variable, ¿no? Es como este, mire, ¿ve? Es como que el valor de la variable jalase al valor que reporta el sensor. Está subiendo rápido, él también sube rápido, y de repente él se frena, pero él se pasa. Y luego regresa, porque como él está abajo, regresa. Pero también a demasiada velocidad y ya está por debajo ahora otra vez se restituye. Oscila. Es como si fuese muy sensible, ¿no? Esta pendiente alta hace de que la señal del sensor se dispare, se vaya por un lado. Este sensor no tiene eso. ¿Por qué? Porque tiene un buen amortiguamiento. Otra característica es el tiempo de respuesta. En este caso, fíjense, ambos sensores, lo que ven ahí en la diapositiva, ambos sensores al final, con un buen o un mal amortiguamiento, llegan al valor final. Ambos en el tiempo, al final, después de un tiempo prolongado, reportan el valor de la variable cuando esa se ha estabilizado. Pero ¿cuánto tiempo ha tardado? ¿Cuánto tiempo demoró dar la respuesta real del sistema? En este caso, vemos que aquí más o menos ha tardado este tiempo, aproximadamente, ¿no? Para que pase de este estacionario hasta este otro estacionario. Y este de aquí ha tardado este. El tiempo de respuesta también es muy importante, porque si bien es cierto, ambos me van a dar la misma respuesta cuando la variable ya se estabilizó, pero sería bueno que me dé la respuesta lo más antes posible. Bueno, este tiempo de respuesta está relacionado al tiempo que se requiere para que el sensor, en este caso, alcance el nuevo estacionario de la variable que está midiendo.